Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario. Estamos acá en Chubut, Comodoro Rivadavia, les estoy hablando, donde la mayoría de los docentes y los trabajadores estamos también en nuestros hogares, tratando de que esta pandemia pase lo más rápido posible y con el menor de los contagios que podamos evitar. Y nosotros, los trabajadores de la educación, los trabajadores estatales en su conjunto en Chubut, estamos padeciendo el pago de nuestros salarios muy fuera de término. Ya tenemos 2 salarios que nos están adeudando. Esto se agravó durante el mes de enero de este 2020. En Chubut no comenzaron las clases, no hubo apertura del ciclo lectivo porque los docentes continuamos en retención de servicios, paros con movilizaciones y con manifestaciones en las calles. Surge esto de tener que quedarnos en nuestras casas con la cuarentena y al día de hoy nos están adeudando el sueldo de febrero y el sueldo del mes ya de marzo, donde esta situación económica ha golpeado y sigue golpeando a los trabajadores y trabajadoras de la educación que hoy están en sus casas y a los estatales en su conjunto. También está el sistema sanitario, el sistema de salud, con esta problemática que hoy tienen que incluso estar trabajando sin tener sus sueldos, donde hemos denunciado una y otra vez los incumplimientos por parte de este gobierno que es Mariano Arcioni, y donde su ministro de Seguridad es quien ha dado las órdenes de reprimir una y otra vez, denunciado también por parte de todos los estatales del Chubut, donde en su momento fue corrido de su cargo y luego puesto en funciones nuevamente a partir de este año, y donde ahora se está relamiendo con todo lo que viene sucediendo con la cuarentena, porque es justamente lo que él pregona, ¿no? Que estén todos en sus casas haciendo caso y ningún tipo de manifestación en las calles. Nosotros en el día de ayer salimos como conferencia de prensa, digo nosotros los docentes, diciendo de que esta situación ya no da para más. La situación es desesperante de algunas compañeras y compañeros que no tienen cómo llevar un plato de comida a sus hogares, ni siquiera tienen para poder comprar los elementos que deberíamos tener todos y todas para la prevención justamente en esta situación particular de la pandemia, donde, bueno, esta situación no da para más y que si tenemos que romper la cuarentena y salir nuevamente a las calles, lo vamos a hacer, porque es lo que nos está obligando el gobierno de Mariano Arcioni, de salir nuevamente a las calles, de romper la cuarentena, y hacemos responsable obviamente a Arcioni y al ministro Mazzoni por tener que llevarnos nuevamente a las calles y seguir reclamando nuestro pago en tiempo y forma, porque una y otra vez salimos a decir también que esto es ilegal, lo que están haciendo. Amenazan con la necesidad de comenzar a pagarnos con un bono, a lo que repudiamos eso, porque todos y todas tenemos que estar recibiendo nuestro salario en moneda corriente. Decimos que no se debe seguir pagando la deuda de la provincia del Chubut. Tenemos una deuda abismal en nuestra provincia, no sabemos dónde está esa plata. Al gobernador le importa seguir pagando la deuda y no generar recursos desde otros lugares. Como Mesa de Unidad Sindical Provincial se presentó un proyecto de ley de emergencia impositiva donde plantea claramente los mismos puntos que hoy escuchamos del gobierno nacional: dejar de pagar la deuda y empezar a cobrarles mayores impuestos a las grandes empresas. Eso lo venimos presentando desde el 2013, que surge esa idea en Comodoro Rivadavia, y al día de hoy no tenemos esa manifestación política por parte del gobernador de empezar a cobrarles mayores impuestos a las grandes empresas, que acá tenemos Pan American Energy, Alvar, Benetton, las pesqueras, obviamente los casinos. Comenzar a cobrarles ahí es donde está la plata, y ahí es donde podemos salir todos los chubutenses en su conjunto en mejores condiciones frente a semejante catástrofe que estamos viviendo en lo económico y en lo sanitario. Nosotros no hemos armado un sistema de donación. Lo que sí hemos armado en su momento, por lo menos desde algunas regionales de la TECH, es con los aportes de afiliados y afiliadas. Estamos generando bolsones de comida
Sabemos que no es la solución es tener nuestro salario en tiempo y forma, y también hemos intentado ver de qué manera esa ayuda que está llegando desde Nación hacia los municipios pueda ser también trasladada a algunos compañeros y compañeras que están en peores condiciones, porque tenemos situaciones en las que, por ejemplo, no han podido ir a buscar una suplencia y al día de hoy ni siquiera cuentan con la posibilidad de estar cobrando un sueldo, porque no tienen cargo, porque no tienen la posibilidad de ir a buscar horas cátedras. Entonces son compañeros y compañeras que están aún en peores condiciones. Y sobre lo que ustedes plantean, parece que hoy la solidaridad de todos y todas tiene que estar en conjunto de lo que va sucediendo en cada una de las comunidades, ¿no? Nosotros continuamos con nuestra retención de servicio. Si bien el paro no se ha podido hacer las presentaciones legales porque está todo parado prácticamente, entendemos que la retención de servicio es el derecho que hoy los trabajadores y trabajadoras de la educación podemos estar llevando adelante. De hecho lo estamos haciendo. Después surge esto de las aulas virtuales, de los classrooms, que es una paritaria que se firmó a principio de año con la CETERA, de comenzar a trabajar desde las casas, ponele, a lo que nosotros fuertemente salimos a denunciar y obviamente a repudiar esta posibilidad de trabajar en estas condiciones, sí, porque las condiciones que hoy tenemos en Chubut no son las mismas que están sucediendo en otras partes del país, que seguramente estamos con problemas en otros lugares del país con el pago de sueldos fuera de término, porque lo conocemos, sabemos de las movilizaciones que hubieron en Tucumán, en Salta, sabemos de la situación que están viviendo los trabajadores y trabajadoras de Córdoba también, de Mendoza, de Santa Fe, de Neuquén incluso. Bueno, salimos a repudiar porque esto lo único que hace es querer tapar el conflicto nuevamente. Si bien ya le sirvió el COVID-19 para tapar muchos conflictos sociales que se venían dando a raíz del gobierno anterior que hemos tenido a nivel nacional, las aulas virtuales lo que hacen es abrir más la brecha de la desigualdad. Tenemos compañeras y compañeros que no tienen internet en su casa porque no lo han podido pagar, por ejemplo. Tenemos alumnos y alumnas que no tienen acceso a la internet. No hemos tenido tampoco las capacitaciones necesarias para poder trabajar con las aulas virtuales. Trabajar en la virtualidad no es lo mismo que cuando uno está dando clases adentro del aula. No es igual, las clases no son lo mismo, las actividades no son lo mismo, y lo que estamos viendo en general de algunos compañeros y compañeras que sí están llevando adelante estas clases virtuales es escanean la actividad y se la mandan al alumno para que la imprima o la copie en un cuaderno, y después cuando se reanuden nuevamente las clases, ahí se verá si hicieron la tarea o no. De ese estilo se está trabajando, que no es lo virtual. Claramente también tenemos la situación de los pueblos del interior que ni siquiera tienen acceso a una línea telefónica, por ejemplo, por lo tanto no tienen acceso al Wi-Fi, tampoco tienen acceso a ningún tipo de... Entonces esto abre más incluso la brecha, porque únicamente los que van a poder acceder a esas clases virtuales van a ser aquellos alumnos y alumnas que realmente tengan el wifi en sus casas, que incluso así también se complejiza la situación, porque si uno manda una consigna que no es explicada, que no es trabajada como se trabaja dentro del aula, ¿no? Difícilmente pueda llegar al producto que se quiere, que es que termine de hacer la actividad. De eso lo hemos notado incluso en secundario, donde tenemos alumnos que se comunican con nosotros y nos dicen: no puede ser que nos estén mandando tema nuevo, por ejemplo. Tenemos la situación, por ejemplo, de los primeros años, que ni siquiera había, como dije, no empezó el ciclo lectivo en Chubut. Por lo tanto, ni siquiera estaban repartidas las aulas, ningún docente pudo conocer a sus alumnos. Incluso hay un docente, por ejemplo, que tiene 80 alumnos en la materia. De esos 80, ninguno los conoció. ¿De qué educación estamos hablando? No se hizo un diagnóstico previo acerca de cuántos tienen Wi-Fi, cuántos pueden tener el plato de comida, porque una cosa es que le llegue el contenido a las casas y otra cosa es que esas casas puedan tener hoy el plato de comida porque esta pandemia lo que hizo también es eso. Nosotros tenemos nuestro salario, que no lo estamos cobrando en tiempo y forma. Imagínense a aquellas familias que no tienen un trabajo formal, que lo tuvieron que dejar porque tuvieron que quedarse también en sus casas. Ejemplo, el zapatero, el carpintero, el mecánico, los papás que trabajan en las obras, las empleadas domésticas,
que se han tenido que quedar en sus casas y que sabemos que en muchos casos los jefes no les van a pagar el sueldo. ¿Cómo hace esa familia para hacer las tareas si les está faltando el plato de comida o están viendo de qué manera pueden acceder al bolsón que les está dando el municipio o el bolsón que les está dando las escuelas? Entonces, todo eso es lo que hoy tenemos en Chubut y todo eso es lo que hemos venido denunciando desde el inicio de esta pandemia y ahora agravado con todo este otro estrés que está generando de hacer sí o sí las aulas virtuales, porque de esa manera están tomando asistencia a los alumnos y tomando asistencia a los docentes. Y el docente que está de retención, obviamente no está subiendo sus actividades, porque está de retención porque no tiene cómo acceder a internet, porque no lo pudo pagar, y no tiene cómo llegar a fin de mes. Esa es la situación. Sí, claro, tenemos una provincia rica, como también la tienen ustedes, en recursos naturales. Esos recursos siempre tienen que quedar dentro de lo que es nuestra provincia. Las ganancias de esos recursos tienen que quedar en nuestras provincias, en nuestro pueblo. Somos la cuarta provincia que le entrega petróleo a la nación, la segunda provincia que le entregamos lo que tiene que ver con mariscos y pescados al mundo. No puede ser que estemos en la situación en la que estamos y obviamente nosotros la lucha la vamos a continuar porque todos los derechos que hemos conseguido trabajadores y trabajadoras en su conjunto han sido con lucha, con resistencia y obviamente con unión. Y eso es también lo que hemos exigido incluso ya el año pasado, una sanción al gobernador, una sanción al ministro Mazzoni, que es el ministro de Seguridad de este gobierno, que se asegura justamente de que no estemos en las calles y cuando lo hacemos sale a reprimir. Incluso ahora estamos repudiando la detención ilegal que sufrió un compañero del CISAP, Caíto Sepúlveda, en Rawson el día de ayer, donde le secuestraron la camioneta porque estaba llevando una compañera, él trabaja en el hospital regional, estaba llevando una compañera hasta su casa después de haber terminado con su jornada de trabajo y lo detienen de manera ilegal. Le dicen que había roto la cuarentena cuando estaba saliendo de su trabajo y llevando a una compañera hasta su hogar para poder después él desplazarse a su hogar. Y bueno, estamos repudiando obviamente todo esto y esto pergeñado y avalado por el ministro Mazzoni. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.